Bueno, primero felicitaciones, la verdad, bien logrado la presentación. Y vamos a hablar un poco de la jabonería de Vieite, que en realidad se ha comentado mucho de que si hacía jabón en el Río de la Plata. Bueno, le voy a anunciar que eso es una mentira. La jabonería se decía porque en realidad Rodríguez Peña, que era el dueño de la jabonería, lo había contratado a Vieite. Vieite, ¿saben que fue el primer periodista que tuvimos? El primer periódico en el cual escribía Manuel Belgrano, bueno, quien lo editaba era Vieite. Antes había un periódico, pero estaba a cargo de un español, pero el primer periódico criollo lo tiene Vieites, que era un administrador, un tipo, digamos, de conocimiento, sabía de química, todo lo demás. Pero ¿cuál era el negocio de Rodríguez Peña? Dos negocios importantes. El primero, Rodríguez Peña le compraba al interior todo lo que era el cuero, las astas, que eso se exportaba a Inglaterra. Entonces, compraba todo ese material y lo intercambiaba con en alguna medida por el jabón que se fabricaba en Italia y en Grecia. Recuerden que los españoles no fabricaban nada. Los caballeros de la Mesta, únicamente ovejas. No fabricaban nada, por lo tanto se tenía que recurrir a otros. Venía un buen jabón inglés que también por ahí ingresaba. Y recordemos algo, no tenemos que olvidarnos que a principios del siglo XIX hay todo un movimiento en Europa con la invasión napoleónica, lo que provoca que la economía colonial entre en absoluta decadencia y ya España no podía mantener el negocio con sus colonias. Al romperse ese monopolio, surgió toda una clase social de criollos que empezaron a manejar el negocio, que antes manejaban los españoles. ¿Dónde se concentraban esa bolsa de comercio colonial? En la jabonería de Vieites, porque ahí es donde se compraban telas, jabones, perfumes, que Rodríguez Peña, vendiendo esos cueros, esas astas, lo intercambiaba por esos productos que eran tan necesarios en la colonia. ¿Cuál era el problema? Todos decimos, la revolución surge en la jabonería. Bueno, la revolución surge por una cuestión económica, no es por una cuestión política. No es que le gustara o no Cisneros, le gustara o no. La cuestión era, muchachos, nosotros estamos desde 1802, 1803 manejando el comercio. Nosotros tenemos el poder económico de poder manejar los negocios. Llegan los barcos de arribada, a hacer reparaciones al puerto de Buenos Aires, bancos ingleses, franceses, trayendo mercadería, barcos americanos también. Y llevándose la producción que nosotros teníamos acá. ¿Qué teníamos nosotros? Y nosotros cazábamos vacas. Esencialmente era nuestro negocio, cazábamos vacas. Acá en la zona de Santa Fe, por ejemplo, lo que hacíamos era bueyes y burro. Algunos burros quedaron en la zona, no vayan a creer. Algunas mulas y algunos burros andan por la zona todavía. Pero bueno, esa economía colonial que estaba destinado al Alto Perú, termina siendo destinada hacia el puerto de Buenos Aires. ¿Por qué el puerto de Buenos Aires? Porque por ahí ingresaban los productos importados que necesitaba la sociedad porteña y lo que era el virreinato del Río de la Plata. Pero bien, ¿qué pasaba? Napoleón fue derrotado. Y con Napoleón derrotado, los ingleses tenían toda una armada que te querían salir a conquistar el mundo, porque no hay peor ejército que el ejército que vuelve a la patria. ¿Qué hicieron los ingleses? Exportaron guerras. Exportaron guerras a África, exportaron guerras al Oriente y, por supuesto, mandaron a un par de ejércitos acá al Río de la Plata. Pero nosotros somos tan ignorantes que las dos invasiones las rechazamos. Nos decían que nos iban a enseñar a tomar té, nos decían que nos iban a introducir en el mundo. Un mensaje conocido ese. Ya venía esa época, ¿no? Ya íbamos a volver, íbamos a ingresar al mundo. Y nosotros en calzones largos y con tacuara los sacamos volando, tanto a ingleses como a franceses. Pero claro, ya ahí se había armado un pequeño ejército criollo que hasta ese momento no había tenido incidencia. ¿Quiénes lo bancaban? Los ganaderos criollos y los comerciantes criollos.
esa economía en movimiento es la que va a provocar el movimiento político que es la caída del régimen español para tratar de introducir un nuevo régimen que la prioridad absoluta no era la libertad del virreinato del Río de la Plata, no era la independencia, era el poder comerciar libremente, el libre comercio con todos. Así que no nos engañemos, cuando vemos algo, tal vez eso que vemos no es lo correcto. Hay que leer siempre entre líneas.